Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos muy contentos, muy felices de poder estar un miércoles más con todos ustedes para hablar acerca de la palabra de nuestro Señor. Se ha estado estudiando el libro de Eclesiastés y tal cual, como ya ustedes se están dando cuenta, hoy nuestro hermano Jorge Luis no está con nosotros. Estamos cubriendo su lugar y eso es lo importante, que siempre se continúe hablando de la palabra de nuestro Señor. Así que a nuestro hermano Jorge Luis le mandamos un saludo y pronto también estará de regreso aquí en el programa. Está de nuestro lado derecho nuestro hermano Josué Mesa, el cual nos acompaña para seguir estudiando Eclesiastés, tal cual como él lo ha hecho desde que se inició este tema. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, buenas noches a cada uno de los que estamos aquí ahorita para dar este tema, y pues bienvenidos a todos, que Dios les bendiga. También está con nosotros nuestro hermano Evaristo Ordaz, quien también desde el inicio de Eclesiastés ha estado, libro muy importante, y le agradecemos a nuestro hermano pueda estar también hoy con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Junto con su servidor Brian Conde vamos a ser los hermanos encargados en esta noche de llevarles a ustedes este estudio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Evaristo nos guíe en oración y así entonces comenzaremos en forma. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias en esta noche porque nos permites, Padre, realizar esta transmisión. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Te suplicamos, Padre, que todo lo que se diga en este lugar sea de edificación para nuestros hermanos y resulte, Padre, en beneficio de tu iglesia. Bendice pues, Padre, a todos nuestros hermanos que en esta noche nos están sintonizando. Gracias, Padre, por ello. Te suplicamos, Señor, que no te apartes de nosotros y que lo que digamos, Padre, sea agradable a ti. Todo, Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos los hermanos que ya están conectándose, aquellos a los que ya les llegó la notificación en Facebook. Qué bueno que ya están entrando con todos nosotros. Compartan la transmisión, copien el link y pásenlo a través de WhatsApp, a través del mismo Facebook, para que más personas puedan conocer la palabra de nuestro Señor. Hablando acerca de la transmisión en Facebook, la página es Palabras de Vida Eterna. La página en Facebook es Palabras de Vida Eterna. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla. En Facebook, si regresamos tantito a Facebook, están las transmisiones que se han estado haciendo en esta plataforma desde hace ya más de un año. Sin embargo, desde el inicio de Palabras de Vida Eterna no se transmitió a través de Facebook, sino que se hizo a través de otros medios. Esos primeros programas, los dos, que serán, hermanos, 1 o 2 años, que se estuvieron transmitiendo por otros medios, se encuentran en la plataforma de YouTube. De allí la importancia de esta variedad de plataformas. YouTube, Palabras de Vida Eterna en Puebla. Facebook, Palabras de Vida Eterna. Además, en radio por internet, en la plataforma específica de MixLR, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. El WhatsApp en esta noche es el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. A través de ese número y de las diferentes redes pueden estar en contacto con nosotros. Durante la transmisión del programa mandar saludos, mandar algún comentario o alguna pregunta relacionada al libro de Eclesiastés será bien recibida y trataremos de contestarla conforme marquen las escrituras. Muy bien, estamos hablando acerca del libro de Eclesiastés, hermanos, este libro importante allá en el Antiguo Testamento, que forma parte del grupo de los libros de sabiduría. Básicamente encontramos ideas que son muy claras. El hombre es finito, el hombre tiene limitaciones, el hombre es pequeño. Increíblemente, el hombre pequeño tiene grandes problemas. Uno de ellos es que sus ojos no se cansan de ver. El hombre no se sacia. Sus oídos no se cansan de oír. La opresión, el egoísmo, la envidia, la soledad o la vacilación son algunos de los problemas que se han enlistado a lo largo de el estudio del libro de Eclesiastés, problemas que presenta este hombre que es finito. La búsqueda de la felicidad, dice Salomón, a través de las cosas de la vida, en realidad, concluye, es vanidad. No tiene sentido. Querer atrapar el aire y querer buscar el sentido de la vida en las cosas materiales, terrenales, en lo que los ojos se deleitan, en lo que los oídos se deleitan, dice Salomón, es simplemente vanidad. Hoy vamos a entrar al capítulo 5, en donde aparece de nuevo la palabra necedad.
Así es. Bueno, aparece la palabra necedad, pero relacionada con aquello que va a ser parte de nosotros y de Dios. Sí es cierto que hemos estado viendo cómo Salomón trata de, dentro de la necedad del hombre, a que él se afana debajo del sol y mediante la sabiduría que Dios le provee, entender ese desvarío y ese error que el hombre comete al tratar de buscar ese sentido que debemos o que queremos encontrar a la vida, ya sea en el disfrute, en el goce y todas las cosas materiales o lo que provee la vida que nosotros tenemos y por medio de la cual podemos también recibir y gozar de diferentes cosas. Pero ya cuando tocamos el capítulo 5, que es el que vamos a ver el día de hoy, vamos a entrar en un análisis de la relación que el hombre tiene con Dios y de la manera en la cual el hombre se acerca a Dios. Debemos de entender que esta relación con Dios debe de ser definitivamente de una manera consciente, de una manera también que sea sincera y que a la vez sea íntegra. Por esa razón, los primeros versículos que nosotros vemos del capítulo 5 de Eclesiastés nos hablan acerca de esa manera de acercarnos a Dios. Cómo es que nos estamos acercando a Dios va a definir también si el resultado de ese acercamiento va a ser bueno para nosotros. Nosotros podríamos pensar que el hecho nada más de llegar y acercarnos a Dios físicamente podría ser suficiente para tener un beneficio. Y sin embargo, no es así. Por eso, en este capítulo que nosotros vamos a empezar a ver de Eclesiastés nos dicen que debemos de tener cuidado cuando nos acercamos a Dios, que debemos de tener cuidado de en qué actitud llegamos delante de Dios y debemos de tener cuidado en lo que sentimos y lo que expresamos delante de Dios, porque puede ser algo que no esté bien consciente o no esté bien podemos decir firme en nosotros y que a la postre pueda causarnos en lugar de un beneficio, un perjuicio. Y de ello empieza a hablar primeramente en el sacrificio. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a Dios? Y dice la palabra que debemos de acercarnos a Dios con cuidado, cuidando nuestra manera de andar, que dice cuida tu pie, pero básicamente es la manera en la cual nosotros nos presentamos delante de Dios, porque podemos, en lugar de estar haciendo algo sensato, estar haciendo algo insensato. Una de las cosas que normalmente nos pide la palabra del Señor ya en el Nuevo Testamento es que nos analicemos a nosotros mismos. Que aun cuando físicamente estemos delante de la presencia de Dios o dentro de la congregación, también veamos interiormente cómo es que estamos actuando y cómo es que estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. Recordemos que básicamente lo que Dios quiere es que le adoremos y que le agrademos. No solamente la adoración consiste en el hecho de llevar a cabo la voluntad de Dios, sino que la llevemos a cabo de la manera que Dios quiere. Entonces, una de las primeras advertencias que nos hace este inicio de capítulo es básicamente eso. Nos acercamos a Dios, pero nos acerquemos con cuidado, nos acerquemos con prudencia y evitando principalmente entrar en una actitud de necedad, de poca inteligencia y de poca asertividad en cuanto a lo que estamos buscando para con Dios. Y me gustaría resaltar esto que comenta nuestro hermano Josué, porque básicamente en este capítulo, en el capítulo 5 de Eclesiastés, podemos ver que es esa relación, la relación que nosotros tenemos con Dios, lo que determina nuestro estado o de sabiduría o de necedad. En realidad, nosotros somos sabios, y dice el libro de Eclesiastés, cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios. Ser necio es no solamente querer imponer mi palabra por sobre la de alguien más, sino aún querer imponer mi palabra por encima de la de Dios. Sí, básicamente el necio es una persona a la que podremos contextualizar en esta idea que trae aquí Salomón como alguien que, como decías hace un momento, trata de hacer las cosas que a él le parecen mejor, aún sobre lo que Dios dice, y esto hace que empiece a tener conductas que no le agradan para nada a Dios. Ignorando por completo la palabra de Dios. Totalmente. Y aquí entraría lo que decía hace un momento nuestro hermano Josué en términos de la autoevaluación que tendríamos que hacer para revisar si no es que nosotros en algún momento, o quizás en muchos momentos de nuestra vida cristiana, estemos incurriendo en esta parte, ¿no? Es muy común observar los errores
en las demás personas, darnos cuenta de lo que están fallando. Y el Señor Jesús en ese sentido nos advierte, ¿no? Nos dice, bueno, antes de que quieras quitar la paja del ojo de tu hermano, pues necesitas sacar tu propia viga porque tienes un problema. Ahí me parece que es donde estriba mucho de la enseñanza, de por lo menos de este capítulo. Decía nuestro hermano, en lo que ofrecemos a Dios, cómo se lo ofrecemos, si lo cumplimos o si, por otra parte, tratamos de hacer nuestra voluntad. Me parece que en muchos casos ese querer hacer nuestra voluntad tiene que ver con el satisfacer nuestros propios placeres, nuestros propios gustos, nuestras comodidades, dejando con ello fuera a Dios. Y placeres, comodidades, gustos, tienen que ver mucho con lo que nuestras propias concupiscencias. Es decir, a lo mejor a mí me gusta el chisme, a sabiendas de que a Dios no le agrada. Yo prefiero seguir en esa conducta. A lo mejor a mí me gusta, tengo algún otro deseo que no es agradable a Dios y yo persisto en ello. Esto se vuelve una necedad y lo que tú decías hace un momento, pues es francamente una vanidad y una tontería querer encontrar sentido a la vida en estas cosas, ¿no? Y pone básicamente dos ejemplos que son muy interesantes. El predicador en esta ocasión de sabiduría y de necedad. Acercarse a la casa de Dios para oír, más que para presentar el sacrificio de los necios, por ejemplo, que es lo que nuestro hermano Josué comentaba. Sobre este capítulo 5 hay más que comentar, son 20 versículos muy interesantes que vamos a seguir estudiando. Lo haremos cuando regresemos de nuestro primer corte, no sin antes vamos a ir ahora en este primer bloque a la cápsula de nuestro hermano Luis Conte. Después de la cápsula regresaremos al corte y volveremos ya a nuestro segundo bloque. Porque solo a los sabios y los entendidos el Señor les revela cosas profundas. Hoy ya puedo entender lo que quieres de mí. Buenas noches, hermanos. Hoy toca el turno de hablar de Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Josué tiene como significado Jehová es salvación. Primero fue ayudante de confianza de Moisés y posteriormente su sucesor. Josué dirigió los ejércitos de Israel en una gran victoria contra los amalecitas en Refidim. Esto lo podemos leer ahí en Éxodo, en el capítulo 17, versículos del 8 al 16. Josué, como representante de la tribu de Efraín, entre los 12 espías que son enviados a Canaán, junto con Caleb, fue uno de los que con estas palabras dieron aliento al pueblo de Israel para poseer la tierra que Dios dijo que les daría. La palabra de Dios dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Números 14, versículos 6 al 8. Cuando muere Moisés, Josué es el encargado de llevar a los hijos de Israel a través del Jordán hasta la tierra prometida. Bajo su dirección fueron conquistados Jericó y sus alrededores. Todo esto gracias a que Dios estaba con él. Todo lo podemos ver en Josué capítulo 6. Josué logró muchas hazañas, pero vamos a recordar unas de las principales. Logró derribar los muros de Jericó, obedeciendo las instrucciones que Dios le había dicho. Las palabras con que asociamos a Josué son las escritas en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1 y versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué muere a la edad de 110 años y es sepultado en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín. Esto lo podemos leer en Jueces, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. La enseñanza que nos deja Josué es que cualquier cosa que nos propongamos hacer siempre tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Y recordemos que lo que Dios le menciona a Josué, a nosotros hoy día se nos dice también. La palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto lo leemos en Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hermanos, escudriñemos todos los días la palabra de nuestro Dios, meditemos de día y de noche en ella, y guardemos y hagamos conforme está escrito para que nuestros caminos prosperen. Seamos valientes sabiendo que Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Que Dios nos bendiga. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor, sujeto a ti, Señor. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Gracias por seguir con nosotros, gracias por conectarse, estar escuchando la palabra de nuestro Señor, por compartir también la transmisión con sus amigos, con sus conocidos. Dice en el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Eclesiastés, libro que estamos estudiando, que es bien importante que nosotros temamos a Dios en relación a lo que nosotros, por ejemplo, prometemos, lo que nuestra boca dice. Ya lo tocaba nuestro hermano Josué un poco cuando nos introducía a este capítulo y viene tomado de la mano de esta cuestión de la sabiduría y la necedad. Es de sabios acercarse a la casa de Dios a oír más que a presentar sacrificios de necios. Y ahora toca también otro punto importante que tiene que ver con nuestra boca en la relación que nosotros tenemos con el Señor, en este caso de prometerle y no cumplirle. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Claro, es porque cada vez que nosotros, bueno, en el caso de los judíos, llevaban a cabo alguna promesa, normalmente era en el nombre también de Dios. Y el no cumplirla, pues también incurría en una desobediencia y en un pecado, porque no se podía tomar el nombre de Jehová en vano. Entonces, una de las cosas por las cuales también en el Nuevo Testamento se prohíbe esto es para evitar ese tipo de, pues, digamos, de desobediencia que era ya muy común entre los judíos. De ligereza al hablar, ¿no? Lamentablemente sí, tenemos, yo creo que es parte de la necedad, ¿no? Claro, eso iba a comentar, parte de la característica del necio. Sí, la ligereza, el hecho de tomar las cosas muy superficialmente y no entender la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios cuando nos acercamos a Él hablando sin una, podemos, mínima cantidad de sabiduría que es con la cual debemos de hacer esa interrelación con nuestro Dios. Entonces, si las palabras que nos dice ahí es que lo primero que debemos de hacer es escuchar, entonces, entre otras cosas, lo que se cultiva ahí, primero que nada, es la humildad. Es muy difícil para las personas que
que no tienen estas características, tener la paciencia de escuchar a otro. Normalmente en lugar de escuchar se critica, normalmente en lugar de escuchar se desatiende, normalmente en lugar de escuchar se prefiere hablar o interrumpir o proponer. Cuando no tenemos esa paciencia, cuando no tenemos esa sabiduría de saber escuchar, analizar y saber compartir ideas, entramos en una necedad, la necedad propia de la sabiduría que nosotros creemos tener. Ahí entra otra situación. Cuando nosotros entramos en esa necedad, también entramos en errores que son básicamente porque creemos tener siempre la razón. Cuando nosotros llegamos a esa posición, lo que nosotros decimos es lo que creemos se debe de hacer y lo más correcto. ¿Qué era lo que sucedía con principalmente con el pueblo judío? Pues que ofrecía, como dice aquí, sacrificio de los necios. En las muchas palabras es donde entra la necedad. Entonces prometían, dice, y a la vez también no cumplían. Y es algo que viene posteriormente condenando también Salomón. Una de las cosas que llama la atención aquí es cómo en cierta manera rompe Salomón esa línea que trae del análisis en cuanto al sentido de la vida y de la manera en la cual el hombre encuentra sentido de la vida, para introducir también la relación que el hombre debe tener con Dios y cómo debe de estar asociada a la sabiduría y no a la necedad, y cómo la necedad nos lleva también a proferir palabras que no vamos nosotros a poder respaldar a futuro. En el Antiguo Testamento mucho se daba esta relación porque lo que el hombre decía debía ser cumplido, sobre todo cuando era prometido a Dios. La palabra del hombre debía tener firmeza y debía ser cumplida. Sin embargo, pues lamentablemente, como sucede también en nuestros días, a veces hablamos por hablar, hablamos sin saber, hablamos sin entender, hablamos sin sabiduría, y lo único que ocasionamos a veces dentro de la congregación es confusión, problemas o divisiones. Entonces, en el caso de la relación que menciona aquí Eclesiastés capítulo 5, básicamente es la relación con Dios y cómo esa relación se ve afectada por el incumplimiento del hombre que abunda en palabras, pero no en cumplimiento. ¿Quería ahondar en algo, hermano? Sí, me llama mucho la atención la reflexión de nuestro hermano Josué. Hay varias cosas que podemos destacar. Sí, muchísimas cosas, es muy interesante lo que señala. A mí me parece que, por ejemplo, esta parte de los errores que cometemos en la congregación al hablar son muy frecuentes. Pero no sé en qué medida nosotros como liderazgo estemos precisamente enseñándoles a nuestros hermanos a no ofrecer este sacrificio de los necios. Es decir, y a reprender además cuando alguien está ofreciendo este sacrificio de los necios. Venimos en una cultura, estamos inmersos en una cultura en donde lo que se ha enseñado, lo que se ha predicado, lo que se ha promovido es la democracia. Una democracia en donde a veces este modo de vida se lleva a las congregaciones, y entonces nos topamos o nos encontramos en medio de congregaciones en donde todos opinan, porque todos creen, decía nuestro hermano, opinamos sin saber, opinamos porque creemos tener razón, y dividimos a las congregaciones. No sé qué tanto nosotros como liderazgos hemos enseñado precisamente a nuestros hermanos a no ofrecer ese sacrificio, y hemos, como decía hace un momento, reprendido esta conducta, corregido a nuestros hermanos que haciendo uso o mal uso de esta mal llamada y mal entendida forma de gobierno de la iglesia denominada democracia, hemos permitido que estas cosas así sucedan. Y otra cosa que me llamaba la atención de lo que decía nuestro hermano tiene que ver con esta situación que se presenta con relativa frecuencia, el hecho de no saber escuchar. Me parece que es un problema, creo yo, generalizado en muchos de nosotros. Son pocas, de verdad son pocas las personas que tienen la virtud, la habilidad de, antes de emitir una opinión, informarse, documentarse, revisar, pero sobre todo son pocas las que saben quedarse calladas, ¿no? Las que, a pesar de lo que esté pasando, saben guardar silencio y ocupar el momento oportuno para no dar su opinión, sino dar el consejo de la palabra de Dios. Me parece que eso es importante que nosotros también lo enseñáramos en la iglesia. Es decir, que a diferencia de lo que hacían los judíos, que ofrecían este sacrificio de los necios, nosotros no cometiéramos estos errores.
pero creo que también nuestra responsabilidad como quienes estamos al frente de las congregaciones debería ser por lo menos enseñar estas dos. Cuando nosotros leemos también el libro de Isaías, nosotros encontramos tanto en el capítulo 1 como en algunos capítulos posteriores una exhortación del Señor a través de este profeta hacia el pueblo de Israel, en donde les menciona una falta de respeto que tuvo el pueblo hacia el Señor, y el pueblo de Israel se preguntaba ¿por qué? ¿En qué te hemos faltado al respeto? Y el Señor menciona, han entrado con sus sacrificios y han pisoteado mi atrio. De nuevo, dando mayor importancia a los ritos externos que a la cuestión interna, la del corazón, aquello que el Señor conoce, una relación en verdad pura y estrecha, obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor, es lo que caracteriza y marca las diferencias entre una persona sabia y una persona necia. El libro de Eclesiastés utiliza la palabra es mejor temer a Jehová, y en el libro de Isaías leemos falta de respeto, porque en realidad podemos entender también este temor a nuestro Dios con la palabra respeto, una de las formas en las que nosotros la podemos entender. Cuando nosotros avanzamos en este capítulo, ahora aborda un tema también interesante, de nuevo, la diferencia entre la sabiduría y la necedad, pero ahora bien interesante a través de las riquezas. Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a analizar en cierta manera ya lo que corresponde al aspecto espiritual del uso de las riquezas, también debemos de entender que el poder distribuir y hacer el uso adecuado de ellas debe de ser básicamente con sabiduría. Si no tenemos esa sabiduría, lo más seguro es que esa riqueza, si es que se obtiene por herencia, si es que se obtiene por algún trabajo, si es que se obtiene de alguna manera específica, pues al final va a ser despilfarrada, va a ser desperdiciada. Pero sí, no, yo iba a comentar que dice precisamente Salomón, específicamente menciona, el que ama la riqueza, el que ama el dinero, nunca se satisface. En realidad siempre quiere más. Bueno, en ese aspecto más bien habla de la insaciabilidad. Este tema lo estábamos tratando al principio y hablaba acerca de aquello que se ve y aquello que se oye y aquellas cosas las cuales nunca deja el hombre de desear. Hablando acerca de las riquezas, también en el Nuevo Testamento nos habla respecto de ello, cuando el amor por el dinero pues causa también todo tipo de mal. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona pues no se sacia de lo que es el aspecto material? Normalmente entra en un afán y en un podemos decir en un círculo continuo de insatisfacción. ¿Por qué? Porque como veíamos desde el principio respecto de lo que el hombre busca en su necedad al momento de tratar de encontrar en el aspecto material su satisfacción, vemos que puede llegar a cierta cantidad de objetivos, a cierta cantidad de riqueza y aún así no estar satisfecho. Cuando hablamos acerca de Salomón, pues hablamos de una de las personas más ricas que pudo existir, que tenía todo tipo de lujos, que era admirado por todas las naciones y que a la vez cada día obtuvo más y más riqueza. Entonces, él pudo disfrutar de todos los aspectos materiales de su época, de todas las riquezas, de todo tipo de esplendor, de todo tipo de lujo, de lo que se podía disfrutar en ese tiempo. Y lo que él concluyó cuando vio precisamente amontonar dinero, amontonar propiedades, el amontonar posesiones, básicamente cayó en la misma conclusión que da desde el inicio, ¿no? Es una vanidad y es también algo inútil, algo que se representa como el correr y tratar de alcanzar o atrapar también al viento. De hecho, perdón hermano, el mismo Salomón menciona en el versículo 11 y en el capítulo 5, lo único que se gana con las riquezas es contemplarlas. Sí, efectivamente. Fíjate que por eso el estudio de este libro de Salomón me parece muy actual, muy necesario, porque si te fijas nada más en lo que hemos tocado el día de hoy, hablamos sobre la necesidad de ofrecer sacrificios con la boca equivocados, hablamos sobre el darle más importancia a la parte externa de esos sacrificios que son visibles, y hablamos ahorita de la parte económica, de el interés y el ansia de tener más y más y más, ¿no? Pareciera ser que son esos problemas de hace 2700 años, son problemas que hoy siguen absolutamente vigentes en la iglesia, ¿sale? Entonces,
esta situación del dinero, además de un círculo que decía nuestro hermano, yo a ese círculo del que él hablaba, yo le añadiría una autodestrucción. Es decir, la misma escritura en el Nuevo Testamento nos advierte que aquellos que amamos o que aman las riquezas van a ser traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque precisamente van a poner su confianza en las riquezas y se van a olvidar de Dios. El problema con los ricos o con aquellos que tienen mucho dinero, que tienen acceso a estos recursos, es que entre más tienen, más quieren, y además entre más tienen, más gastan, pero el problema de todo ello es que no las disfrutan. Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas que tienen mucho dinero y que viven afanadas día a día por hacer más, pero tienen casas en Cancún, tienen casas en el extranjero, tienen coches, pero sus coches los disfrutan sus choferes, sus casas las disfrutan sus sirvientes. Ellos lo único que les queda es estar viendo todo, porque no pueden andar en el coche de lujo y estar al mismo tiempo en la casa de lujo, y no pueden al mismo tiempo estar trabajando para hacer más dinero. Y aquellos que no tenemos esas riquezas sufrimos por querer alcanzarlas. Eso es lo más triste, y esa es parte, me parece, de la necedad de esto que refiere el libro de Eclesiastés, porque pareciera ser, como decía nuestro hermano Josué, y dice la palabra, vamos queriendo atrapar el viento, vamos queriendo hacernos de algo que al final del día lo único que nos va a provocar es dolor. Pero si tú lo analizas otra vez, dime cuántos hermanos en nuestras congregaciones actualmente no vivimos afanados por el dinero. No vivimos pensando únicamente en el dinero, cuánto nos falta, qué nos hace falta, qué necesitamos, cómo hacerle para tener más. Y producto de eso se cometen incluso conductas inapropiadas dentro de las congregaciones. Es triste decirlo, pero ha habido tesoreros que se han llevado el dinero en las congregaciones. Es triste decirlo, pero hay hermanos dentro de las congregaciones que han defraudado a otros hermanos en términos de dinero por hacerse precisamente de más. Entonces, esto es lo que debiéramos nosotros insistir en nuestras congregaciones, que no suceda, ¿no? En este capítulo 5 del libro de Eclesiastés encontramos muchas enseñanzas que tienen un efecto actual, ¿no? Una enseñanza actual. Con esto vamos a ir a nuestro segundo corte y en unos minutos ya estamos de regreso. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará, y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino
camino de esperanza, fe y amor. Confía en eso. Rinde tu vida a Él. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Estamos abordando Eclesiastés capítulo 5. Esperamos y les hacemos la recomendación a los hermanos que nos están escuchando que tengan su Biblia abierta para que vayan acompañándonos en los versículos que estamos nosotros abordando. Ahora estamos haciéndolo en el versículo 11, en donde hablamos acerca de las riquezas. Algunos temas que ya se habían tocado en capítulos anteriores están volviendo a salir, como esta cuestión de las riquezas, el hecho de que el hombre no se canse de querer seguir acumulando cada vez más. Se menciona también un poco más adelante en el versículo 13 algo bien interesante que Salomón observó. Dice: he visto a gente que se afana y trabaja bajo el sol y acumula muchas riquezas en perjuicio propio. En perjuicio propio, es decir, las personas acumulaban riquezas y quisiera yo imaginarme, me imagino que todos nuestros hermanos están teniendo una idea parecida. Aquellos que trabajaban bajo el sol arduamente, creo que jamás se pusieron a pensar que eso les iba a traer un mal. Ellos, me imagino, tenían propósitos para su bienestar, para su placer, para disfrutar, pero lo que Salomón veía era algo bien diferente. Trabajan y trabajan solamente para perjuicio suyo. Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos experimentar en el caso de si llegamos a tener esta ideología o este propósito de vida de la acumulación de las riquezas, que a la postre, al principio van a ser un objetivo para nosotros deseable, pero una vez que se obtiene va a traer todo tipo de repercusiones que no están contempladas dentro del objetivo inicial. Entre ellas, pues encontramos el hecho de lo que decía Salomón cuando habla acerca de esa envidia que se genera en torno de las personas que tienen éxito en el aspecto material o en cualquier otro tipo de aspecto. Pero hablando del aspecto material, esto genera también muchos aspectos de envidia en nuestro entorno. Aparte, el hecho también de que, pues en general la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que es muy difícil que una persona que busca la riqueza pueda entrar en el reino de los cielos. Esto a causa de que es necesario la ocupación y preocupación de la persona que tiene ese objetivo. Quiere decir que utiliza sus recursos como el tiempo, como también pues lo material para la generación de más riqueza y pierde el objetivo en sí esencial del propósito de la riqueza. ¿Para qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué nos lo ha dado? Dice la palabra del Señor cuando habla acerca de la ofrenda, básicamente para que abundemos en toda buena obra.
que nosotros podamos también dar a aquellos que tienen necesidad de lo que Dios nos va bendiciendo. Sin embargo, la persona que busca la riqueza como objetivo tiene a acumularla. Y ya nosotros tenemos varios ejemplos o parábolas que nos hablan acerca de aquellos que acumulan riquezas y al final Dios les dice, pues necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién será? Ya sea porque termina nuestra existencia o ya sea también, como lo decíamos hace un momento, porque realmente no podemos disfrutar cuando hablamos de personas que acumulan materialmente de todo aquello que poseen. Ya sea, pues hace algunos programas mencionamos algunas personas que pueden tener una colección de 100 autos y decir, bueno, los 100 autos los usa. O en el caso de Salomón, tener 1000 mujeres y decir, bueno, ¿qué relación tenía con cada una de ellas y si era satisfactoria para ellas como tal vez lo era para él? ¿Por qué? Porque entre otras cosas de lo que menciona Salomón, cuando dice que son mejor dos que uno, es porque uno se calentará a otro, porque entre los si uno dos cae, el otro exactamente, hay un compromiso entre dos personas, pero tendrá entre ese 1000 mismo personas. sentido tener 1000 personas a las cuales cumplir ese propósito. Pone Salomón un ejemplo de esta fragilidad de las riquezas o este perjuicio que traen las riquezas. Pone un solo ejemplo, dice Salomón ahí mismo en el versículo 3, un solo negocio malo y se acabó todo. Sí, y el negocio malo no es que necesariamente pierdas el dinero. Y eso es solo uno de los ejemplos del por qué Sí. trae perjuicio. Me viene a la mente, por ejemplo, cuántos hijos de personas adineradas, producto precisamente de esas posibilidades económicas, hacen que sus hijos se pierdan en los vicios, por ejemplo, ¿no? Entonces acumulas riquezas para que tus hijos terminen muertos por drogadicción, muertos por alcoholismo, muertos por un accidente de tránsito, y acumulaste riquezas en tu perjuicio. Acumulas riquezas en tu perjuicio en la medida en que, como lo señalaba nuestro hermano Josué hace un momento, y también la escritura, no es capaz de disfrutar todo ello. Hay muchos, me parece, muchos ejemplos de perjuicios que pueden traer las riquezas. Sin embargo, creo que el asunto, decirle a nuestros hermanos que acumular riquezas es malo, choca contra la cultura actual que tiene que ver con la cultura del éxito. Esta cultura occidental, esta idea occidental de que el éxito está relacionado estrictamente o estrechamente con la acumulación de riquezas. Entre más tienes, dice la cultura occidental, más exitoso eres. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no están moviéndose y cuántos de nosotros incluso no nos movimos bajo esa premisa durante muchos años, aún siendo cristianos? Y el asunto está en que una vez que alcanzas aquellos que han tenido la oportunidad de alcanzar ese nivel de riquezas, se voltean, como lo dice el predicador, y se dan cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu, es decir, se sienten vacíos. ¿Y cómo es posible que después de tener todo, mujeres, riquezas, palacios, todo lo que pudiste tener, y ya lo acumulaste y ya lo atesoraste, dices, me siento vacío? De hecho, esa pregunta parece que viene a nuestras mentes cuando escuchamos de personas muy famosas que, por ejemplo, han decidido quitarse la vida. Quisiéramos pensar o hemos escuchado de algunas entrevistas también en donde personas muy exitosas, Entre hablamos comillas, a lo ¿no? mejor del medio artístico, Uh-huh. que pueden pedir lo que ellos quieran y lo tienen y se quedan en los mejores lugares, etcétera. En entrevistas revelan y dicen, no soy feliz, no estoy tranquilo, no estoy bien. De nuevo, esta diferencia entre la sabiduría que tiene que ver con el temer a Dios y guardar sus mandamientos y la necedad que nos lleva a tomar este tipo de decisiones que solamente nos traen dolor. Dice el versículo 12, regresamos un versículo porque esta diferencia es muy interesante. Dice Salomón, el trabajador llega a casa y duerme en paz, tenga poco o tenga mucho de comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae muchas preocupaciones. Sí, estaba pensando respecto de esto con lo que Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte cuando habla acerca del afán y la ansiedad. Este afán y esta ansiedad viene muy, muy relacionado con lo que la riqueza trae o con lo que la riqueza en nuestro concepto puede lograr. Porque puede ser que algunas personas, recordemos que la mayoría de nosotros pues, no somos, si queremos catalogarnos ricos, ¿no?
que no tenemos muchas posesiones, no tenemos muchas casas, no tenemos pues mucha poder económico. Bueno, a lo que voy, las personas que sí lo tienen, básicamente cumplen lo que dice la palabra del Señor cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. A fin de cuentas, el mismo dinero y el amor hacia él nos trae todas esas cosas que nos hacen caer en diferentes tipos de pecados. Si nosotros pues tomamos como ejemplo a aquellos hombres que están en el medio artístico, ¿qué cosas se les pueden negar cuando tienen ese poder económico? Podemos hablar de drogas, de vicios y de cualquier tipo de diferentes formas de satisfacción personal y carnal que ellos experimentan. ¿Por qué? Porque tienen el poder económico. Y al final de cuentas, lo único que hacen, porque nosotros somos seres que también espiritualmente, moralmente, pues nos vamos a sentir vacíos. Si andamos en la carne, no vamos a tener esa satisfacción ni esa conciencia adecuada delante de Dios. A fin de cuentas, siempre vamos a tener ese sentimiento de que no estamos realmente sintiéndonos satisfechos con aquello que estamos practicando. En todos los sentidos, el pecado siempre va a traer para el hombre un vacío. ¿Por qué? Porque no está en una armonía y comunión con el Creador y con el Espíritu que Dios le ha dado. Inevitablemente dolor en las consecuencias. Básicamente, dolor, y si no dolor, una insatisfacción, una no saciedad, ya tenerlo todo y no saber para qué sentido tenerlo, y al final de cuentas pues caer en una depresión que finalmente puede llevarlo hacia el suicidio. Pero también está el otro aspecto de las personas que no tenemos nada, pero que lo andamos buscando. Así es. Que nos afanamos porque vemos a aquellas personas que sí tienen los vehículos, que sí tienen las casas, que sí tienen, y queremos ser como ellos. No tenemos las mismas características, ni talentos, ni posición para lograrlo, pero estamos en esa mentalidad, y es lo que dice Mateo: no os afanéis por el día de mañana. Qué bueno sería que todos tuviésemos el concepto y el entendimiento de saber que no podemos servir a dos objetivos en esta vida. O servimos al Señor para la eternidad, o servimos a lo material y a lo carnal para la temporalidad, es decir, nada más para este momento. Y ese momento puede ser muy relativo, puede ser muy corto. Es decir, hay personas que han llegado al éxito muy rápido, y llegan tan rápido que no valoran todo lo que ellos tienen, ni tampoco saben cómo utilizarlo, y vemos cómo despilfarran, y al final, como dice la palabra aquí mismo, al final hacen un mal negocio y se quedan absolutamente sin nada y vacíos completamente. Entonces, nosotros podemos tal vez caer, si no en el primer grupo, en aquellos que son muy ricos, sí en el segundo grupo, que nuestra mentalidad y afán está en la riqueza, aun cuando no la tenemos. Y ese es el afán que nos lleva a cometer grandes errores. Sí, no sé si existiría un tercer grupo, habría que reflexionar sobre si existiría un tercer grupo de personas que, teniendo o alcanzando las riquezas, las destinan al servicio de Dios. No sé si exista, conste que lo estoy poniendo en tela de duda. Aquellas personas a las que por voluntad de Dios resultan bendecidas económicamente y tienen una posición económica fuerte, y que tengan la sabiduría para agarrar y decir, bueno, no necesito tanto, no necesito acumular tanto, todo esto lo voy a poner al servicio de Dios. Esto precisamente es lo que aborda también Salomón al final del capítulo 5. El rey Salomón nos enseña esto, porque no se habla de que sea la cuestión del dinero, se habla de que es la cuestión de la moral. Dinero, y de, como decía nuestro hermano Josué, de tener nuestras metas y nuestros objetivos puestos en alcanzar y querer conseguir el dinero. Dice Salomón al final, versículo 20, versículo 21 al final del capítulo 5, y menciona: si el Señor te bendice, esto es don de Dios. Y y lo menciona para hacer esta clara diferencia, que es sobre todo interesante. Sí, te enseño, y no sé si exista, habría que procurar enseñar a nuestros hermanos eso. En el sentido de que, bueno, nosotros lo leemos allá en 1 Corintios en el capítulo 8, cuando se habla de las ofrendas, y hablamos, por ejemplo, de iglesias que, aún siendo pobres, eran hermanos muy generosos y daban más allá de lo que tenían. Es decir, y conste que no tenían, porque habla de pobreza. Ahora, encontramos también ejemplos en el libro de los Hechos de hombres, por ejemplo, me parece que cuando hablamos de Cornelio,
hablamos de un hombre que tenía una posición económica importante y que dice que hacía buenas contribuciones, ¿no? A los necesitados, etcétera, etcétera. Saqueo. Entonces, habría que enseñar más esos ejemplos a los hermanos. Decirle, hermano, si algún día Dios te bendice y tienes la economía para una economía bollante, pues no te aferres al dinero, sino suéltalo, ¿no? Porque sobre todo está explícito en la palabra del Señor. El problema no dice que la raíz de todos los males sea el dinero. Sino el amor. La raíz de los males es el amor a el dinero. Vamos a hablar más acerca de estos puntos cuando regresemos de nuestro tercer y último corte y ya volvemos a palabras de vida eterna. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré. Ya estamos de vuelta, hermanos, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Este es el último corte. Les agradecemos por seguir con todos nosotros. Estamos llegando a los últimos versículos del capítulo 5 del libro de Eclesiastés. A partir del versículo 15, 16 y 17, parece ser que Salomón nos está dando algunas conclusiones de lo que han sido estas observaciones que él ha hecho sobre personas que han trabajado mucho, y no dudamos observaciones también sobre las conclusiones que él ha tenido a través de estas riquezas. Nada trajimos al nacer y nada nos llevamos. Si nada te puedes llevar, ¿qué saca uno de su intento por atrapar el viento? En realidad,
uno solo termina frustrado, enfermo y enojado. Sí, y mira que cuando uno es joven, dice también el libro de Proverbios que la necedad está ligada al corazón del joven. Y cuando uno es joven estas palabras no las entiende, no las dimensiona y gasta uno su vida tratando de atrapar el viento. Buscando el éxito, buscando la realización personal, buscando la satisfacción personal, la satisfacción de los deseos personales en estas cosas de las que venimos hablando, entre ellas el dinero. Pero cuando tú empiezas a ver morir a tus contemporáneos y empiezas a ver morir a las personas cercanas a ti y te das cuenta que efectivamente no te llevas nada, te das cuenta de que es una tontería en lo que gastaste la vida. Para ejemplificarte esto, quiero tocar algo muy personal. Hace unos meses murió mi padre, un señor que toda su vida se trabajó y trabajó duro y se esforzó por hacer sus bienes, por tener una casa, por dejarle algo a sus hijos, y cuando él murió no se llevó nada. Y lo peor de todo es que, o lo mejor de todo, según se quiera ver, es que quienes están disfrutando de las cosas y de su esfuerzo, en ocasiones son personas que ni siquiera son sus hijos. Entonces, tanto se esforzó, tanto luchó, tanto peleó, tanto hizo, para que al final del día ni siquiera los de su familia disfrutan de lo que él hizo. Y este ejemplo pues es ilustrativo de muchos más. O sea, muchas personas así somos, así estamos. Llegamos al final de nuestros días enfermos de tanto trabajar, enfermos de estrés, frustrados porque quisimos atrapar a la liebre y la liebre nunca se nos dejó. Y cansados, tristes, porque llegamos a los 60, 70 y los ricos siguen siendo ricos y nosotros seguimos siendo pobres y nunca pudimos alcanzar nada, ¿no? Y gastamos la vida en eso, ¿no? No nos incluimos en este tercer grupo del que hablábamos hace un momento, de personas que lo poco o mucho que tienen lo ponen al servicio, a la disposición de Dios, ¿no? Son cosas que quizá no contemplamos ni siquiera antes, por ejemplo, de elegir alguna carrera. Pareciera ser que el único, o la razón de peso, o la razón con más peso dentro del qué carrera estudiaría, decía nuestro hermano Evaristo sobre la juventud, era, ¿en qué carrera voy a ganar más dinero, ¿no? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, uno se va del mundo de la misma forma en la que llegó. Fíjense que esta cuestión del análisis de la finitud del hombre viene plasmándola Salomón desde el inicio de su disertación en Eclesiastés y la va repitiendo. En este caso vuelve nuevamente a mencionarla. De todas maneras, todo lo que nosotros hayamos luchado con ese esfuerzo, con ese anhelo, con esa voluntad, con esa ilusión de poder lograr algo, tal vez lo logramos y cuando lo logramos, nuevamente volvemos a quedar vacíos. Tal vez no lo logramos y todo el tiempo de nuestro esfuerzo se pasó nuestra vida y realmente no logramos más que frustración y tristeza. ¿Por qué? Porque no llegamos a ese objetivo, pero al final de cuentas nuevamente nos vuelve a recordar que el hombre es finito y que desde que iniciamos el capítulo debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Debemos de tener entendido cómo está nuestra relación con Dios y si estamos siendo sabios o necios delante de Él. Porque hace ratito que estábamos pensando respecto de la riqueza y cómo nosotros, en qué grupo nos encontramos. Muchas veces, tal vez alguna ocasión fantaseamos en el aspecto de si yo me ganara la lotería o el melate, ¿qué haría? ¿Cuál sería mi primera acción para realizar? Ya al menos la revanchita, ¿no? Ya no la revancha, la revanchita. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, el primer paso que vamos a dar no está relacionado con lo que Dios quiere. Uh-huh. Creo que la mayoría de nosotros no estamos pensando en qué es lo que Dios quiere que haga con ese dinero. Uh-huh. Y más bien estamos idealizando, creo que muchos aspectos de nuestro propio egocentrismo, de mi propio beneficio. Creo yo. Cada quien puede hacer su examen. Yo he hecho el mío propio y creo que caemos, o al menos yo,
en no poner en primer lugar qué es lo que Dios quiere que haga con lo que Él me bendice. ¿Dirías que ese tercer grupo entonces no existe, Josué? Aquellas personas que teniendo dinero, Creo que es inverso. No es precisamente tener el dinero, sino tener primero La esa espiritualidad. voluntad. Y entonces ese grupo existiría porque la bendición, como decía al final de lo que nosotros vamos a leer, la bendición vendría de Dios, pero no el esfuerzo del hombre por la riqueza, sino el hecho de que Dios bendice al hombre por su fidelidad y por su voluntad de agradarle o de obedecerle. Y es Entonces, efectivamente lo que vamos a leer ahora para empezar a aterrizar sobre las conclusiones del capítulo 5, versículo 18, versículo 19, que es ya el penúltimo versículo del capítulo 5. Ojalá nuestros hermanos nos estén acompañando en sus hogares con sus Biblias. Reina Valera dice asimismo: a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, de nuevo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y además se le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, dice Salomón, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay una diferencia muy clara entre perseguir las riquezas, que las riquezas sean nuestro propósito y que en nuestro corazón haya solo amor a las riquezas, o que nosotros tengamos riquezas porque sea ese el don de Dios y estemos facultados para comer de ellas, para vivir de ellas y para gozarnos. Es lo que comentaba nuestro hermano Josué. Hay antes y desde el Antiguo Testamento ejemplos de hombres en el Antiguo Testamento que fueron muy ricos, hombres llenos de riqueza. Hablamos del caso de Job, por ejemplo, pero que cuando Job lo pierde todo se ve la calidad de su corazón y de su espíritu. Dios dio y Dios quitó. Job no era un hombre que estuviese en busca de las riquezas, era rico, porque eso era don de Dios. Sí, en el mismo sentido, Abraham, ¿no? Cuando llega un momento en el que sus ganados ya no, pues ya son inmensos, ya son muy grandes, y entonces tiene que elegir con Lot hacia dónde ir, y Lot escoge la pradera, ¿no? Lo mejorcito, lo que se veía bueno, que es el área de Sodoma. De hecho, Abraham le dijo, tú elige y yo me voy al otro lado. Exactamente, y entonces Abraham se va hacia Sodoma, y hablábamos hace un momento de Zaqueo y de Cornelio, ¿no? En el Nuevo Testamento, hombres que teniendo esta situación, pues la usaban en beneficio de la causa de Dios y no en beneficio propio. Y que decía nuestro hermano Josué también, siendo este don de Dios, personas muy contadas también. Lamentablemente sí, nos gana más el egoísmo, el egocentrismo. Cuando llegue esa bendición, ojalá pudiéramos tener la voluntad de agradar primero a Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Él quiere con lo que Él nos bendice. Porque dice la palabra del Señor cuando habla acerca de la ofrenda precisamente esto, que Dios hace que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, pero eso es lo que yo hago, es lo que pongo en mi corazón, es mi deseo. Y creo que ahí es donde nosotros encontramos nuestro primer problema, transformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, en el caso de Job, es un caso súper especial porque Dios inclusive defiende a Job como un hombre íntegro, como un hombre recto, como un hombre temoroso de él y que practicaba también su voluntad como él quería. Después de que él pierde todo, se le vuelve nuevamente a dar y el doble, lo cual estoy seguro no cambió su corazón. Sí, estamos llegando ya al final de nuestro programa, hermanos. Les agradecemos en verdad por estar con nosotros. La sabiduría o la necedad están en la relación que nosotros tengamos con nuestro Dios. El sabio le teme y le obedece, sea con riqueza o sea sin riqueza. Pero el necio le da la espalda y busca aquellas riquezas, aquellos que las tienen y aquellos que no se afanan día con día por conseguirlas. Les agradecemos por haber estado con nosotros durante este programa. Gracias, hermano Josué, por sus comentarios. Gracias a Dios, hermanos. Ojalá haya sido de edificación para nuestros amigos y oyentes. Que Dios les bendiga y tengan buena noche. Bueno, Bristo, gracias por sus comentarios. Gracias a Dios. Le agradecemos a nuestro hermano José de Jesús también por estar detrás de las cámaras, en los controles. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias a todos ustedes, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición este programa y que juntos podamos trabajar unidos, tomados de la mano, apoyándonos unos a otros para seguir creciendo en madurez, para seguir creciendo en espiritualidad
y si algún día llega ese don de Dios, esa bendición, lo podamos usar de la manera que Él quiere. Mientras, no nos afanemos, dice el Señor Jesús, basta a cada día su propio afán. Vamos a concluir con una oración, le vamos a pedir a nuestro hermano Josué nos guíe en ella y así estaremos finalizando Palabras de Vida Eterna. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos dirigimos a ti, Señor, primero que nada en agradecimiento por tu grande bondad y misericordia, porque hasta este momento, Señor, tú nos has dado también el permiso de la existencia, el poder tener esa oportunidad de transformar, de cambiar, de mejorar, de corregir, Señor, todas aquellas cosas que son deficientes en nosotros y que a la luz de tu palabra podemos ir corrigiendo. Ayúdanos, Señor, por medio de ese entendimiento, de esa sabiduría que la misma palabra va dándonos. También transformar nuestra mente y nuestro corazón y entender mediante ella el propósito para el cual tú nos has llamado y de qué manera quieres, Señor, que vivamos y ser también para aquellos que nos rodean también luz, como también la palabra nos ha dado luz. Esperamos en esta noche todos nuestros hermanos hayan sido bendecidos y edificados mediante estas disertaciones que hacemos de la palabra, que no haya sido solamente opinión nuestra, Padre, sino que sea conforme tu voluntad cada una de nuestras palabras. Bendice a todos aquellos que lamentablemente ahora están sufriendo por la pérdida de un ser querido, que lamentablemente las enfermedades que ahora aquejan al mundo pues han causado estas pérdidas. Te rogamos, Señor, que tú les consueles, les bendigas, que les des fortaleza, que les ayudes, Señor, a comprender también tu propósito y a entender también esa finitud que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Si hay alguien que se encuentra enfermo, te rogamos también, Señor, que tu bendición sea con todos aquellos que padecen, no solamente esta enfermedad que ahora es la que más se comenta, sino también, Señor, todas aquellas enfermedades por las cuales el hombre también padece. Que sea, Señor, según tu grande misericordia, y que de la misma manera, Padre, en este momento que vamos a retirarnos, que vamos a estar, Señor, un momento más disfrutando de tu bendición y del alimento, que tú lo bendigas y nos bendigas también al momento de ir a nuestros hogares. Llévanos con bien, si es así tu voluntad, y de lo contrario, Padre, ayúdanos a presentarnos delante de ti preparados y con confianza, Padre, por recibir nuevamente en ese momento el galardón que tú preparas para todos aquellos que hacen tu voluntad. Que sea así, Padre. Te lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.